En este vídeo vamos a hablar sobre García Lorca, pero no nos vamos a centrar en su trayectoria literaria, sino que nos vamos a ocupar del romancero gitano. Cuando hablamos de Federico García Lorca, hablamos de uno de los poetas más representativos de la generación del 27. El nombre de generación del 27 se debe a que en 1927 se juntaron varios autores en el Ateneo de Sevilla para rendir homenaje a Góngora en el tercer centenario de su muerte. Esto de la generación del 27 en sí da para un análisis súper profundo, y podríamos hablar de qué tan preciso es ese nombre que se les da y si realmente forman ellos una generación literaria. Aquí no vamos a hablar de eso, aunque sí diremos que hay una foto muy famosa de ese día, o bueno, en realidad son 3 fotos, donde surge esa llamada generación del 27. Aunque en esa foto faltan otros autores como Pedro Salinas o Vicente Aleixandre, a los que también se identifica con esta generación. Vemos a Lorca en esa foto en el segundo lugar, empezando desde la izquierda, entre Rafael Alberti y Juan Chabás. ¿Y cuáles son las principales características de ese movimiento cultural que se conoce como el 27? Pues este movimiento cultural junta 2 vectores fundamentales y antagónicos. Por un lado, el culto a la tradición, y por otro lado, su ruptura por los movimientos de vanguardia. La vanguardia significa romper con las convenciones establecidas para explorar nuevas formas de expresión artística, en este caso de expresión literaria. Históricamente, los movimientos literarios han ido alternando el culto a la tradición y su ruptura en favor de los movimientos vanguardistas. Lo novedoso aquí es que en los años 20 del siglo XX se produjeron a la vez. Esto lo veremos ahora cuando tratemos el romancero gitano. El romancero gitano es un libro que consta de 18 romances. Si dividimos la trayectoria poética de Lorca en 2 etapas separadas por el viaje a Nueva York que realizó en 1929, el romancero gitano se encuentra en el final de la primera etapa, ya que fue publicado en 1928, aunque bueno, fue escrito entre 1923 y 1927. La estructura de esos 18 romances ya la comentaremos más adelante, porque primero hay una serie de cosas que me parece más importante que tratemos. En primer lugar, es importante aclarar o recordar qué son los romances. Los romances son un tipo de poesía narrativa que tiene su origen en la literatura medieval, así que vienen de la tradición oral y proceden concretamente de los cantares de gesta. Como provienen de los cantares de gestas, una importante característica que presentan es su fragmentarismo, es decir, ese comienzo y media res, o sea, mitad de historia, y se debe a que la gente pedía a los juglares volver a oír los episodios que consideraba más interesantes de los cantares de gesta. Este fragmentarismo lo vemos, por ejemplo, en el romance de la casada infiel, que comienza diciendo «y que yo me la lleve al río». Empieza a partir de una conjunción como si estuviera a mitad de relato, ¿no? Y ese fragmentarismo que vemos en los comienzos lo podemos encontrar también en finales truncados donde no sabemos qué es lo que pasa, como en Tamar y Amnón. Y esto del fragmentarismo va un poco de la mano del hecho de ser poemas narrativos, es decir, los romances están contando una historia. Pueden poner el foco sobre la acción o pueden ponerlo más sobre la emoción, pero están contando una historia. Un romance es un tipo de texto narrativo, es poesía narrativa. Y luego los romances presentan una estructura con versos octosílabos con rima sonante en los versos pares. Es decir, entre los versos impares no hay rima y los pares riman asonantemente. Y lo ponemos con la letra minúscula porque como tienen 8 sílabas métricas son versos de arte menor. Puntualmente, algunos romances rompen con esa regla del verso octosílabo, pero no es habitual. En el romancero gitano vamos a encontrar un verso de arte mayor en el primer verso de la casada infiel y luego sí que rompe con el octosílabo el romance Burla de Don Pedro a caballo, pero el romance se caracteriza por el verso octosílabo con rima sonante en los versos pares. Y si hablando del romancero gitano hemos hablado ya de los romances, vamos a hablar ahora de lo gitano. Lorca, que era andaluz, eligió el tema de los gitanos y de Andalucía en parte por oposición a todo lo que había escrito la generación del 98 sobre Castilla. Los gitanos del romancero gitano no son personajes folclóricos. De hecho, Lorca dijo que su canto era en el fondo un retablo de Andalucía, pero antipintoresca, antifolclórica y antiflamenco. No aparecerán aquí gitanos cantando ni bailando, y el propio Lorca huye de cualquier estereotipo racista y deja claro que los gitanos no son gente que va por los pueblos harapientos y sucios. Dice Lorca que los verdaderos gitanos son gente que nunca han robado nada y que no se visten de harapos. Y en definitiva, dice también el propio Lorca que aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y que si le da ese nombre es porque el gitano es lo más elevado, profundo y aristocrático de su país. Habíamos dicho antes que históricamente los movimientos literarios alternaban entre la tradición y las vanguardias y que lo novedoso del 27 era que se producían a la vez, y que eso lo íbamos a ver reflejado en el romancero gitano. Bueno, el romancero gitano es un gran ejemplo de esa simbiosis que se produce en esta época con la unión de la tradición y la vanguardia.
De la tradición lo más evidente es el metro elegido, con ese romance octosílabo tradicional del que ya hemos hablado antes. Y dentro de las características del romance, algo muy propio también de la tradición es ese fragmentarismo con los comienzos in media res o los finales truncados. Dentro de los recursos también vamos a encontrar recursos propios de la poesía tradicional como las anáforas, las repeticiones o los paralelismos. Y luego tenemos, por supuesto, mucho vanguardismo dentro del romancero gitano. ¿Dónde vamos a encontrar esos rasgos vanguardistas? Pues en la abundancia y en la novedad de las imágenes. Vamos a encontrar hipálages, comparaciones, personificaciones, sinestesias y sobre todo vamos a encontrar muchos símbolos, aunque al simbolismo de Lorca bien se le puede dedicar un capítulo aparte, así que lo vamos a ver al final del vídeo, cuando ya conozcamos un poco mejor ese contenido del romancero. Ahora sí, habíamos dicho antes que la estructura de los romances la comentaríamos más adelante. Ahora que tenemos un poquito de contexto sobre el romancero gitano, que sabemos por qué es tradicional y por qué es vanguardista, podemos centrarnos en los romances que lo forman en sí. Habíamos dicho que estaba compuesto por 18 romances. Los primeros 15 los podemos considerar como romances propiamente gitanos, y los 3 últimos como romances de personajes históricos que sufren un proceso de agitanación. En los primeros 15 romances, Lorca nos muestra su visión del mundo gitano, o si se prefiere, un mundo gitano creado por él. Este mundo empieza cuando la luna se acerca a la fragua para llevarse una vida gitana, y se acaba cuando los gitanos son sorprendidos. Acaba con esta represión de la Guardia Civil. La fragua, por cierto, como elemento propio del ambiente gitano, aparece 2 veces en el romancero gitano. Precisamente, en ese primer romance y en este último romance de la Guardia Civil. Entonces, los romances propiamente gitanos los podemos dividir en 4 apartados. Primero, un romance prólogo, que es el romance de la luna luna, donde se anuncia el destino trágico del mundo de los gitanos con la presencia de la muerte. Luego tenemos romances centrados en figuras femeninas, entre el segundo y el séptimo romance. Son concretamente el 2, el 4, el 5, el 6 y el 7. En Preciosa y el aire tenemos una fuerza mítica como el viento, que simboliza el deseo y el instinto masculino, persiguiendo a la niña gitana, por lo que se trata de una fuerza sobrehumana que amenaza ese mundo de los gitanos. Y luego en los otros 4 tenemos 4 figuras femeninas que representan el sufrimiento, la pena y la frustración. El romance sonámbulo representa la frustración y esterilidad del amor oscuro. La monja gitana, el amor y el deseo erótico. La casada infiel, el amor carnal. Y el romance de la pena negra, que tiene a Soledad Montoya como protagonista y refleja esa pena existencial. Ya hablaremos después del protagonismo de la pena en la obra de Lorca. Tenemos también romances que se refieren a gitanos con destino trágico. Son el 3, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Aquí García Lorca, por cierto, va a pasar a formar parte de ese mundo gitano del que hablábamos, concretamente en Muerte de Antoñito el Camborio, donde dice "Ay Federico García, llama a la Guardia Civil". Y bueno, ese romance de la Guardia Civil en cierto modo puede funcionar como epílogo, ya que supone la destrucción de ese mundo gitano. Y luego tenemos 3 romances dedicados a ciudades andaluzas, que son los romances 8, 9 y 10, dedicados respectivamente a Granada, Córdoba y Sevilla, a partir de 3 arcángeles mítico-gitanos que representan cada uno de ellos a una ciudad. Y pasamos ahora a esa segunda parte, que serían los romances de personajes históricos que sufren un proceso de agitanación. Los romances 16, 17 y 18. Son el martirio de Santa Olalla, del mundo paleocristiano, la burla de Don Pedro a caballo, del mundo medieval, y Tamar y Amnón, del mundo bíblico. Y bueno, en cuanto a los temas, se pueden destacar 3 temas que predominan a lo largo de todo el romancero. El amor, pero que se representa como un amor frustrado dentro de ese marco de pesimismo y desgracia del que está teñido el romancero, la violencia y, por supuesto, la muerte. Y me parece muy importante señalar que hemos visto o hemos mencionado ya muchos personajes que aparecen en el romancero gitano. En los romances tenemos personajes como Antoñito el Camborio, Soledad Montoya, Preciosa, o colectivos como gitanos anónimos, guardias civiles o personajes de la tradición bíblica. Pero el propio Lorca destaca por encima de los gitanos un único personaje, que es la pena. Dijo Lorca en una conferencia que no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, que es la pena que se filtra en el tuétano de los huesos. La pena andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Cuando hablamos de Lorca podemos asociar muchas veces su obra con la pena negra, que es un sentimiento de angustia que se refleja con mayor o menor intensidad a lo largo de toda su obra. Y para terminar nos queda hablar de los símbolos del romancero gitano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al hablar de los símbolos es que habitualmente Lorca no los asocia a un significado fijo. Aquí hemos seleccionado solo algunos de ellos que nos pueden ayudar a entender mejor el romancero. La luna, por ejemplo, representa la muerte, pero también el erotismo femenino.
El viento, que simboliza el erotismo masculino, puede ser también el presagio de algo malo. El agua, cuando está estancada, como en los pozos, se vincula con la muerte, mientras que cuando corre libre y fluye, como en los ríos, es un símbolo de vida y un lugar para encuentros amorosos. Los metales se asocian a muertes violentas. Tenemos animales también. El caballo representa la pasión y ese instinto desenfrenado que lleva al jinete hacia la muerte. El toro también tiene connotaciones fatalistas que se relacionan con la muerte, o la zumaya, que anuncia sucesos trágicos. La Guardia Civil encarna la represión de los gitanos y representa el mal, se constituye, digamos que, como el villano de la obra. Las puertas tendrán una connotación positiva o negativa dependiendo de si están abiertas o cerradas. Las puertas abiertas simbolizan la libertad, pero las puertas cerradas representan el encarcelamiento y la represión. Luego tenemos los colores. El verde se asocia al deseo prohibido, que conlleva frustración y sobre todo muerte. El blanco y el amarillo son portadores de malos augurios, o el negro, que se asocia también con la muerte. Y en el mundo vegetal tenemos, por ejemplo, la rosa y el olivar, que se relacionan con el amor, y las malvas y las adelfas, que se asocian con la muerte o a malos augurios respectivamente, o también el árbol, que se asocia con el sufrimiento. Y con esto creo que tenemos un buen punto de partida para trabajar el romancero gitano e ir familiarizándonos con él. Así que lo dejamos de momento y nos vemos en el próximo vídeo.